noches y bienvenidos a Debería Ser Noticia, un programa en el que vamos a tratar los asuntos que más incomodan a la clase política española. A menudo se habla de las sociedades sin ánimo de lucro. Es el caso de Change.org, que dicen no lucrarse y que todas sus actividades van enfocadas al beneficio, al bien de toda la humanidad. Dicen combatir la opacidad, pero sin embargo esto choca con su propia política de empresa. El director en España jamás ha revelado las cifras de los beneficios que obtiene esta sociedad. También dicen combatir a los paraísos fiscales, pero resulta paradójico tener su sede fiscal en el estado americano de Delaware, que es un auténtico paraíso fiscal. Change.org es una plataforma de recogida de firmas online para protestar contra cosas. Es una plataforma que permite que cualquier persona pueda iniciar una campaña para cambiar las cosas. En España se hicieron muy famosos porque lograron más de 1 millón de firmas exigiendo la dimisión de Mariano Rajoy, que a muchos les parecerá una buena idea. Quiero decir, lo de poder participar en política de una forma más cómoda. De hecho, los dueños de la empresa aseguran haber conseguido grandes logros sociales gracias a las firmas. En España, 5 millones de personas cambiamos el mundo cada día a través de Change.org. Es más, el término empresa no les termina de gustar, porque ellos tienen unos intereses muchísimo más nobles. Así que prefieren calificarse como una corporación de tipo B, que significa que por encima del interés económico persiguen un beneficio para toda la humanidad. Vamos, que suena fenomenal, ¿verdad? Sin embargo, hay varios problemas que hoy vamos a ver. El primero de ellos: no se puede verificar de ningún modo la autenticidad de las firmas. Cualquier cosa aquí, en el email, absolutamente cualquier cosa, con código postal 234, ya está la firma. No te piden DNI, ni registran tu dirección IP, nada. Mientras estaba preparando este vídeo, he firmado más de 10 veces en una misma petición, desde el mismo ordenador, y lo único que he tenido que hacer ha sido inventarme 10 nombres. Y diréis, hombre Fonseca, pero un fallo lo tiene cualquiera. Sí, pero estos llevan con este fallo desde que nacieron. Es más, en el año 2013 le preguntaron por esto al director de Change.org en España, y esto es lo que respondió. La mayor parte de la gente solo viene a firmar, sin intenciones aviesas. A estas alturas, si todavía piensas que en internet no hay nadie con intenciones aviesas, es que no sabes lo que es forocoches. Pero vamos a quedarnos con este nombre porque hay mucha tela que cortar. Se llama Francisco Polo y es el director de Change.org en España. En otro momento de la misma entrevista, le preguntan por cuánto gana su empresa, y esto es lo que responde. No te lo puedo decir. No hablamos de nuestros beneficios. Es una política de empresa. Bien, en principio está en su derecho de no querer decir lo que gana, pero ya suena un poquito raro que una empresa que presume de unos estándares éticos muy por encima de la media nos oculten su facturación. Pero lo más cachondo de todo es que pueden hacerlo, porque la sede fiscal de Change.org está en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Para quien no lo sepa, Delaware es uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. A su lado, Panamá estaría a la altura de Noruega. Desde luego, cada uno es libre de hacer la ingeniería fiscal que quiera, pero ya suena un poquito raro que una empresa que lleva años abogando por la transparencia y por acabar con los paraísos fiscales tenga sus cuentas en uno de ellos. There is no corporate state income tax for businesses that are not physically located in Delaware. Pero todavía hay algo más, porque muchos os preguntaréis, ¿y cómo gana dinero Change.org? La respuesta que ellos dan es que las ONGs patrocinan algunas de las peticiones, de tal forma que tienen más visibilidad que otras. Pero sin embargo, el año pasado, el diario Vox Populi consiguió las declaraciones de un antiguo trabajador de una ONG. Y esto es lo que decía. O sea que según Vox Populi y este señor, el auténtico modelo de negocio de Change.org sería la venta de datos personales. 6 euros por un teléfono y €1,50 por un correo electrónico. Ojo que esto no tiene nada que ver con lo que hace Facebook o Google. Las redes sociales lo que ofrecen es publicidad segmentada por intereses. Es decir, yo puedo poner un anuncio en Facebook y que solo le aparezca a la gente que tiene un me gusta en la página de Justin Bieber, por ejemplo, pero en ningún momento sabría los nombres y las identidades de esas personas. Puede llegar a usuarios según sus intereses cuando navegan por páginas de la red de display. Sin embargo, lo que estaría haciendo Change.org sería dar datos personales, es algo muy distinto. A partir de aquí cada uno podréis sacar vuestras propias conclusiones. Sin embargo, a mí me parece muy raro que una ONG o una empresa vaya a pagar 6 euros por un teléfono sabiendo que cualquiera puede falsificar su identidad en Change.org. Así que a mí todavía no me queda muy claro de dónde sacan el dinero en esta empresa. Lo que sí que tengo muy claro es que, por un lado, el servicio que dan es totalmente ruinoso, porque una empresa de recogida de firmas que no puede garantizar la autenticidad de las mismas, lo que está ofreciendo es un fraude. Por el otro, es una empresa hipócrita, que está
haciendo campaña en contra de los paraísos fiscales mientras ellos hacen ingeniería para intentar pagar lo menos posible. Y finalmente, nadie tiene claro cuál es su auténtico modelo de negocio. Con estas 3 razones, lo único que puedo decir es que, como diría Shakespeare, hay algo podrido en el estado de Dinamarca. No obstante, sacad vuestras propias conclusiones. Si queréis profundizar un poquito más en el tema, tenéis varios links en la descripción del vídeo. La próxima. En los últimos años están proliferando un montón de libros que contradicen la leyenda negra que aún se sigue empleando contra España, especialmente desde el mundo anglosajón. Desde el siglo XVI España ha recibido numerosos ataques a su historia, interpretaciones malintencionadas que incluso hoy suponen una forma de ver el mundo. Sin embargo, España y su imperio, que duró más de 300 años, se conformó mezclándose con la población autóctona, algo que no puede presumir el imperio británico, el francés o el alemán. Otra de las armas arrojadizas que se emplea contra España es el de la Inquisición. Sin embargo, la Inquisición no mandó a matar, a morir a más gente, por ejemplo, que cualquier revolución moderna, como es el caso de la francesa. En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que se refiere a un libro publicado por Pedro Insua hace muy pocos días, que se titula 1492, España contra sus fantasmas. Vamos a dedicarnos a hacer una interpretación crítica de este libro, que nos parece una obra absolutamente fundamental y absolutamente necesaria en estos tiempos, y que se inscribe en una interpretación crítica iniciada en una larga tradición, pero que recientemente ha visto sobre la mesa, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro panorama social, político, editorial y cultural, la proliferación, la difusión, la publicación de muchas obras que tienen como tema precisamente la interpretación crítica de España desde el punto de vista de lo que es la defensa de la hispanidad. Sobre todo la defensa de la hispanidad en contra de interpretaciones pervertidas, aberrantes y malintencionadas de lo que ha sido la historia de España y de los países relacionados históricamente, historiográficamente con España. Entonces, he de hacer referencia en primer lugar a un libro de Gustavo Bueno que se titula España frente a Europa, que es una obra que supuso en su momento un auténtico referente desde el punto de vista de las interpretaciones que se vertían sobre la historia de España. Esta obra de Gustavo Bueno es de 1999. A esta obra de Bueno siguió posteriormente otro título, también del mismo autor, titulado España no es un mito, claves para una defensa razonada, que continúa de alguna manera en esta línea interpretativa de lo que es la historia de España y la defensa de la hispanidad. Este otro libro de Bueno, España no es un mito, claves para una defensa razonada, es del año 2005. Posteriormente se publica a cargo de Iván Vélez el libro titulado Sobre la leyenda negra. De este libro apenas hace unas semanas se ha publicado una segunda edición revisada y ampliada de la anterior. La primera edición es del año 2014. Posteriormente a este libro se publicó un libro de una importante resonancia social y editorial, que es el libro de María Elvira Rocabarea, Imperiofobia y leyenda negra. Es decir, un libro que ha conocido importantes y sucesivas ediciones y reediciones y que es, como los anteriores, de lectura obligada. Posteriormente todavía se publica el libro del hispanista norteamericano Stanislao Jorge Paine. Yo lo pronuncio literalmente porque me da la gana de hacerlo así. Stanislao Jorge Paine, En defensa de España, que es un libro políticamente correcto, como no puede ser de otro modo, pues está hecho por un norteamericano, tiene que ser políticamente correcto, pero que es muy aceptable, muy valioso. Bien, esta serie de libros se inscriben dentro de una trayectoria que tiene como objeto fundamental reconstruir una interpretación fidedigna, una interpretación verdadera que se atiene a los hechos históricos de lo que es España. Y en esa tradición, insisto, se inscribe el libro de Pedro Insua, 1492, España contra sus fantasmas. El libro lleva un prólogo de María Elvira Rocabarea, pero antes de entrar en esta interpretación crítica que voy a hacer durante los próximos minutos,
quiero leer una cita con la que el libro de Pedro Insua prácticamente termina. La cita es la siguiente y después voy a dar detalles sobre esta. Cito a un autor, cita Pedro Insua a un autor cuyo nombre diremos después de la cita. La cita es la siguiente. La América del Norte, cuya población está formada en su mayor parte por elementos germánicos que apenas sí llegaron a confundirse con las razas inferiores de color, exhibe una cultura y una humanidad muy diferentes de las que exhiben la América Central y del Sur, pues allí los colonizadores, principalmente de origen latino, mezclaron con mucha liberalidad su sangre con la de los aborígenes. Si tomamos esto como ejemplo, fácilmente comprenderemos los efectos de la confusión racial. El habitante germánico de América, que se ha conservado puro y sin mezcla, ha logrado convertirse en el amo de su continente, y lo seguirá siendo mientras no caiga en la deshonra de confundir su sangre. Estas palabras que escribió Adolfo Hitler en su libro Mi lucha representan claramente una extraordinaria fantasía, en la que los nacionalismos siempre están obligados a creer de alguna manera, porque si no se construyen sobre la fantasía y naturalmente imaginaria que disponen, no tienen ninguna posibilidad de implicarse en la realidad. Tengas en cuenta que la imaginación, la fantasía y la mentira forman parte de la realidad tanto como la verdad, la historia o la geografía. Lo que ocurre es que nos conducen a caminos errados que son incompatibles con la realidad de la que incluso forman parte. Bien, este ejemplo, este párrafo que aquí cita Pedro Insua, tomado del libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, representa evidentemente la imaginación hecha palabra. Porque hablar de una raza germánica en Norteamérica, que es una raza pura y superior, y considerar que los conquistadores, colonizadores españoles, por el hecho de mezclarse con la población indígena de América, de la América recién descubierta, de lo que luego sería América, una vez descubierto ese continente que a posteriori se denominaría América, puesto que no se llamaba América en 1492, ni se sabía que existía ni por sus propios habitantes, ni ellos mismos tenían cartografiado ni recorrido la totalidad de ese territorio. Pues insisto, el hecho de que los españoles que a lo largo del siglo XVI, XVII van adentrándose en América y van mezclándose biológicamente con la población indígena, sea considerado por individuos como este como una degeneración de la raza, prueba claramente hasta qué punto hablar de raza en estos términos es pura mitología y hasta qué punto el imperio español es precisamente algo muy diferente a lo que fueron otros imperios como el imperio nazi, como el imperio inglés o como el imperio francés o el presunto imperio holandés, cuya característica fundamental era no mezclarse jamás con la población que habitaba los territorios ocupados, disociarse biológicamente de ella y no tener ningún tipo de contacto con ella. Tengas en cuenta que hasta incluso mediados del siglo XX, un país tan artificial y artificioso como Bélgica todavía tenía zoológicos humanos en los cuales personas que tenían la piel de color negro, simplemente por eso, habitaban unos determinados recintos como los podían habitar pues, determinados animales asilvestrados o pseudosalvajes, para solaz y entretenimiento de los belgas. De manera que esto ya nos hace tener una idea bastante clara de qué tipo de gente es esta a la que nos estamos refiriendo. Como iremos viendo en este libro, las potencias que construyeron las diferentes leyendas negras contra España, que constituyen, como decía Iván Vélez en cierta ocasión, un auténtico género literario, tienen su origen, por supuesto, en Europa, en esa Europa que para ellos comienza más allá de los Pirineos. Pero como señala Pedro Insua, solo 12 años duró el Tercer Reich alemán, con la pureza racial aria como mascarón de proa ideológico, teniendo por resultado la aniquilación de una población enorme en Centro Europa y Europa del Este. 300 años duró, sin embargo, el Imperio Español, con esa diversidad racial, una estabilidad secular frente a lo efímero del Imperio nazi,
cuya influencia actual se deja ver sobre todo en los 550 millones de hispanohablantes de todos los colores que además se van filtrando en Norteamérica, en Estados Unidos, tercer país con mayor número de hispanohablantes, por delante incluso de España. Y como escribe Gustavo Bueno, quiero citar estas palabras de Bueno también: el Imperio Católico Español cayó sin duda definitivamente como gran imperio, pero no fue aniquilado. Quedan muchas cosas y cosas vivientes que solo él, este imperio, el Imperio Español, hizo reales, hizo posibles. La principal es el español como lengua. La lengua española con todo lo que esto implica. Lengua española que, como recuerda Insua al terminar su libro, pues contó con su primera gramática de la mano de Nebrija precisamente también en 1492, que es el título de este libro. Y a partir de esta partida, de esta lectura de los párrafos con los que Insua clausura su obra, termina su obra, voy a iniciar todo un recorrido acerca de este libro, insistiendo en aquellos aspectos que me parecen más relevantes o más sobresalientes de él. Como decía hace un momento, el libro se abre con un prólogo de María Elvira Roca Barea, en el que esta autora subraya algunos aspectos que son preludio, que son una prolepsis de aquello con los que nos vamos a encontrar en la articulación de las ideas de Insua en este libro. Lo que señala María Elvira Roca Barea, que es una tesis que ella también ha planteado en su propia obra, es que la hispanofobia a través de los textos escritos, objetivada sobre todo en los textos escritos, es una forma de ser por parte de mucha gente en todo el mundo, que emana sobre todo de la Europa central. Es decir, el dedicarse a la leyenda negra permite a determinados individuos formar parte de un club y sentirse de alguna manera arropados unos con otros. María Elvira Roca Barea, por ejemplo, plantea la posibilidad de desarrollar una tesis doctoral sobre la hispanofobia en los textos escolares europeos. Incluso podríamos también plantear, siguiendo esta pauta, un tema de la hispanofobia en los textos escolares españoles, en los textos escolares que se utilizan en las diferentes comunidades autónomas. Dice Roca Barea: desde la transición, el régimen de las autonomías, creado con el único fin de dar acomodo a algunos sectores nacionalistas y no mayoritarios en unas pocas regiones, convierte su existencia en una promoción y justificación constante de sí misma. En Andalucía, añade, con éxito variable, el pasado andalusí se convierte en sustento del hecho diferencial que cada autonomía promociona, porque las autonomías son algo así como el sistema que nos permite recuperar aquello que nos han quitado. Cada una esgrime un relato de lo arrebatado y de lo perdido como fuente de legitimidad. Es decir, se instalan en lo fabuloso, en lo imaginario, en lo ficticio, en lo infiel a la historia y en lo infiel a la realidad. Es decir, el relato de las políticas autonómicas, en prácticamente todos los casos, no es más que una aberración y una adulteración de lo históricamente acontecido. Evidentemente, esto es así. Y o se entiende o no se entiende, pero si te lo hay que explicar es que tienes ya un problema, macho, porque lo que no puede ser es que vivamos en 2018 y algunos no se hayan dado por enterados de este fraude. Ahora, el principal problema de este fraude se debe sobre todo al fracaso de una educación sistemática. Es decir, al nacionalismo no se le combate ni con ejércitos ni con policías. Al nacionalismo se le combate con profesores, al nacionalismo se le combate con conocimientos, con universidades, pero el gran problema de la España actual es que los colegios, las universidades y el profesorado es un arma al servicio del nacionalismo. ¿Por qué? Pues porque los sucesivos gobiernos centrales que hemos tenido en España desde la muerte de Franco y desde la instauración de la democracia han estado precisamente al servicio de la destrucción sistemática de una educación colectiva, porque la educación o es colectiva o no es, y han estado precisamente al servicio contrario, al servicio de una educación nacionalista, idealista, metafísica, irreal y completamente adulterante de lo que es la realidad. Y mientras no se supere esta terrible deficiencia, es decir, esta corrupción educativa, que es la mayor de las corrupciones habidas en España a lo largo de los últimos 40 años, e iremos camino del medio siglo sin haberlo resuelto, mientras no se resuelva este problema, el problema del nacionalismo seguirá siendo el cáncer, el tumor, la enfermedad
que destruye a España. Tengas en cuenta que un médico, cuando se equivoca en un diagnóstico, puede matar al paciente en pocos minutos o en pocas horas o en pocos días. Un profesor, cuando hace mal su trabajo, mata al alumno a lo largo de los próximos 30 años de vida. Y eso es algo realmente feroz, es algo realmente terrible. De hecho, actualmente en España tenemos las generaciones peor preparadas del último siglo. Y sin embargo, no solo no lo saben, sino que además que se creen las mejor preparadas. Es decir, porque viven sumidas en el espejismo del bienestar. Algo que el nacionalismo precisamente les va a destruir sistemáticamente, porque son nacionalismos además subvencionados y mantenidos con el dinero que produce el Estado español, precisamente para garantizar de esta manera la pervivencia y la preservación en las élites gubernamentales de determinados individuos que a costa de este tipo de mensajes están sucediéndose una y otra vez tras una y otra legislatura. Es decir, la tesis del libro de Pedro Insua lo que plantea es que España debe luchar contra los fantasmas que la leyenda negra ha vertido sobre ella. Y estos fantasmas son básicamente 4. En primer lugar, España no puede asumir estas 4 acusaciones, que son las siguientes. Se considera que España destruyó el paraíso andalusí, es decir, que la invasión islámica estableció en España una especie de paraíso terrenal que la reconquista cristiana destruyó. Se considera también que una vez que triunfa la reconquista cristiana con la unificación de los reinos peninsulares en el reinado de los reyes católicos, valgan todas estas redundancias, se produce el exterminio o el holocausto de los judíos, de manera que se produce la destrucción de lo que sería o de lo que era algo así como Sefarad, un paraíso terrenal judío, un paraíso terrenal hebreo. Por otro lado, se plantea también que España es un país que contribuyó a la historia de la humanidad construyendo una de las instituciones más feroces que hayan existido nunca, como es la Inquisición. Es decir, el símbolo superlativo del nazismo del siglo XVI, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la mayor barbaridad del mundo, que fue la Inquisición, es decir, una máquina de matar gente de manera completamente irracional, inconsecuente, represora del conocimiento, de la libertad y de la inteligencia. Y en último lugar, en cuarto y último lugar, se acusa a España de haber destruido nada más y nada menos que todo un continente, que fue el continente americano. Es decir, el caso de Juana Rivas, condenada a prisión y a la que le han retirado la custodia de sus hijos, ha sido utilizado desde el principio por el feminismo para imponer su agenda ideológica. Hace años, la expareja de Juana fue condenado por violencia doméstica, no por violencia machista, algo que en ningún momento apreció el juez. Tras reconciliarse con su pareja, Juana volvió a denunciar y lo hizo 2 meses después de abandonarle en Italia. En esta ocasión le denunció por malos tratos. Hola a todos, soy un tío blancuetero y hoy voy a hablar del caso de Juana Rivas. Y el caso es que Juana Rivas ha sido condenada a 5 años de cárcel, 6 años sin la custodia de sus hijos y a pagar una multa de 30.000 euros a Francisco Arcuri, su expareja, por un delito de sustracción de menores. Y daños y perjuicios y todo eso. Guau, chaval, la que se ha liado. Bueno, decir ante todo que esta condena es recurrible y que probablemente van a acabar indultándola, estoy casi seguro. Pero a todas luces esto es una condena ejemplarizante. Y probablemente es un tema sobre el que en condiciones ordinarias no haría un vídeo, pero es que se trata de un caso en el que se han dado condiciones extraordinarias. Oportunismo político, periodismo tendencioso y amarillista, presiones y ataques personales al juez. La justicia independiente en este país cada vez nos importa menos. Y bueno, voy a contaros un poco la cronología de los hechos, ayudándome un poco en los hechos probados de la sentencia y parando en los momentos que a mí me parecen más relevantes. Para los que no conozcáis la historia de Juana Rivas es una mujer que mantenía una relación romántica con el italiano Francesco Arcuri y con el que tuvo 2 hijos, uno en 2006 y otro en 2014. Ellos habrían vivido en España, donde en 2009 Francisco Arcuri es condenado por un delito de malos tratos. Y este detalle es importante porque es a partir del cual se construye toda la historia de Juana, la eterna víctima maltratada, y Francesco Arcuri, el monstruoso maltratador. Si vemos la condena que Francesco Arcuri aceptó por conformidad, se entienden por hechos probados que, tras llegar Juana al domicilio y pedirle explicaciones de dónde había estado esa noche, la ha golpeado repetidamente, cuando la misma intentaba entrar en la habitación, causando las lesiones que han necesitado de una asistencia facultativa. Como vemos, los hechos probados en la sentencia tampoco se explayan demasiado. En realidad,
ya poco ha trascendido que aquel episodio fueron denuncias cruzadas interpuestas entre Juana y Francesco y cuyo contexto coincidía más con una pelea dentro del ámbito de la pareja que con un episodio de maltrato machista unidireccional de Francesco. El abogado de Arcuri de 2009, Sergio Verbel, en relación a este episodio recordaba para El Mundo lo siguiente: me pareció que como cliente Francesco transmitía que aquello se resolviera muy rápido, y de ahí sobreentendió, es una opinión personal, que tenía prisa por reconciliarse. Yo no era partidario del acuerdo de conformidad que se hizo contra mi criterio. Según ese acuerdo, el relato de Juana sobre el episodio del 7 de mayo de 2009 quedó plasmado en la sentencia que condenó a Arcuri por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Rebuscando en el expediente, el letrado mantiene hoy que el caso fue una confrontación entre ellos que se podía haber peleado ante los tribunales con posibilidades de ganar. Finalmente, Francesco decidió llegar a un acuerdo del que ha manifestado que se arrepiente si hubiese sabido lo que vendría años después. Nos ha jodido, Paco. De hecho, es relevante recordar que Francesco también acabó con lesiones de aquella disputa, como recoge el parte médico cuando interpuso la denuncia que posteriormente retiraría. La verdad que Verbel pretendía exponer en la defensa de Arcuri que se basaba en el parte médico que presentó el padre como sostén de su relato. Juana había regresado a las 6 de la mañana llamando por el telefonillo de la casa. Intentó acostarse en la misma habitación donde dormía el padre y su hijo, entonces de 3 años. Francesco la disuadió para que no se despertase el pequeño y como la madre empezó a golpear objetos en la habitación continua, la cogió del brazo para impedirlo. Del forcejeo, Arcuri salió con hematoma en la parte inferior del muslo derecho, erosiones en la parte posterior del cuello y hematoma en la cadera izquierda, según el parte facultativo emitido entonces. Por otro lado, el informe médico de Juana apreciaría lo siguiente: erosiones en el hombro y antebrazo derecho y expresa síntomas ansiosos de carácter leve. Más que en una situación de violencia machista, parecería que nos encontramos ante una discusión violenta en el ámbito doméstico en el que tanto Juana como Francesco se agredieron mutuamente. De hecho, así queda reflejado en la sentencia en la que fue condenado Francesco por el tipo de pena 153.2.3 y 4, que es violencia doméstica. Porque lo normal en un caso de violencia de un hombre contra una mujer en el ámbito doméstico es que sea condenado por el 153.1, que es violencia de género. Sin embargo, el juez se saltó el tipo objetivo y condenó de modo finalista. Es decir, que usó el tipo penal que más se adecuaba al contexto real de los hechos, una bronca de pareja, saltándose el tipo objetivo que le hubiese obligado a condenar por violencia de género. Es decir, el juez no vio ni por puto asomo en aquel episodio violencia machista y así lo refleja el tipo penal 153.2 de violencia doméstica por el que fue condenado Francisco Arcuri. Por lo que entender que de esta sentencia Francisco Arcuri es un furibundo y eterno maltratador es mucho entender. Y a partir de este episodio la pareja se separa durante un tiempo en el que tienen un trato cordial. De hecho, en el verano de 2012 Juana Rivas hace un viaje a Asia con su nuevo novio, yéndose 4 meses, dejando a su único hijo en ese momento al cuidado de Francesco Arcuri. Vamos, que a partir de este incidente Juana tampoco lo tenía como un peligroso maltratador. De hecho, tanto es así que Juana y Francesco se reconciliarán en 2012 yéndose a vivir a Italia y eligiendo como residencia familiar la isla de Carloforte, donde los menores son escolarizados y quedan registrados como residentes. Esto de irse a una isla con Francesco teniendo en cuenta la relación tormentosa que podía tener Juana con él tampoco fue la idea más brillante que tuvo esta mujer. Y a partir de aquí, según la sentencia que condena a Juana, los hechos probados dicen lo siguiente: el 18 de mayo de 2016, Juana Rivas se trasladó a Granada con los 2 menores, manifestando que lo hacía para visitar a la familia y mostrando intención de volver nuevamente en un mes a la residencia familiar. Llegada la fecha de la vuelta, no lo hizo y el 12 de julio de 2016 interpuso denuncia por malos tratos contra Francesco en el Juzgado de Violencia 2 de Granada, manifestando ante este que se hallaba enferma y no iba a volver en la fecha prevista, cuando en realidad había adoptado la decisión de no retornar con los 2 hijos a Carloforte y mantenerlos con ella en Granada. Es decir, que Juana denuncia a Francesco por malos tratos cuando lleva ya 2 meses en Granada y cuando ha tomado la decisión de que no va a volver. Con respecto a esta denuncia, la sentencia aclararía lo siguiente: no es creíble la certeza de los hechos contenidos en esta denuncia porque ningún juzgado ha declarado la veracidad de los mismos, porque la misma se interpone en un tiempo en el que ya se ha dado inicio a ese conjunto de actuaciones llevadas a cabo por la acusada para consolidar su decisión de no volver y no entregar a los niños. Cuando las denuncias por malos tratos se interponen de forma coetánea a un proceso de separación o por disputas sobre guardia y custodia o bienes, se exige un análisis cauteloso, sobre todo si en ellas se relatan hechos pasados que se pudieron denunciar antes. Sabido es el efecto tuitivo que despliegan los poderes públicos con respecto a las personas afectadas por malos tratos, uno de los cuales es apartar a los menores del maltratador y, lógicamente, con esa perspectiva, no es extraño, como muestra la práctica, que en algunos casos se recurra a esta vía como medio de obtener ventajas procesales. Y mira que creo que el juez ha sido claro y contundente, pero aún así, con respecto a esto hay seres de luz, como por ejemplo Antonio Maestre, que escribían en Twitter cosas como la siguiente: este extracto de la sentencia contra Juana Rivas muestra el motivo por el que hay necesidad de formación en género en los juzgados. Extender ese juicio de valor es irresponsable e intolerable.
Vamos a ver, no es alguien emitiendo juicios de valor, es alguien constatando que si se ofrecen ventajas procesales en procesos de separación sobre la custodia de los hijos por poner un tipo determinado de denuncias, lo que se está haciendo es fomentar que se produzcan este tipo determinado de denuncias en procesos de separación cuando entra en juego la custodia de los niños. Que no es tan difícil, coño. Y decir que un juez debería enterrar la cabeza en la perspectiva de género y que no debería valorar el contexto en el que muchas veces se sustentan estas acusaciones es una barbaridad. Y lo que se pide con la perspectiva de género es básicamente eso. Como hay una serie de conflictos en relación a la violencia en el ámbito de la pareja íntima que tiende a afectar con más contundencia a las mujeres, establecemos la presuposición que cada vez que una mujer denuncia estos conflictos, estos son automáticamente veraces e inapelables. Y no, un juez, en mi opinión, debe valorar el contexto de cada situación y no aplicar una perspectiva de género que por defecto le da la razón a uno de los involucrados en este tipo de litigios, sobre todo en un contexto tan delicado como la batalla legal por la custodia de los hijos. Las ventajas procesales por denunciar por violencia de género en este contexto sí deben de ser tenidas en cuenta, Antonio Maestre. Y ya te lo dije por Twitter, pero me bloqueaste, así que te lo digo ahora por vídeo, que aunque no lo vayas a ver, así se queda en la hemeroteca, Campeón, máquina, figura. Por desgracia, estos desvaríos no son una cosa solo de Antonio Maestre, esto es algo extendido, lo de que hay que formar a la justicia en perspectiva de género. Escribía Berta G. de Vega una columna titulada Yo sí te creo, hermana, para El Mundo, que me parece muy interesante. Decía lo siguiente: no fue fácil, me imagino. La sala llena de activistas de género a favor de Juana Rivas, porque es mujer, porque es madre. Como millones, por otra parte. Como si ser madre y mujer te convirtiera de inmediato en una víctima inocente sin más. Ni pruebas, ni preguntas, ni testimonios harían falta en su teoría. Como si no hubiera habido madres en la historia de la humanidad que, incluso creyendo que hacían lo mejor para sus hijos, resultó que les hacían daño. Pese a la presión ambiental, te atreviste a preguntar que si Francesco Arcuri era semejante maltratador, ¿cómo fue lo de volver con él y tener un segundo hijo? Porque eres fiscal y tu labor es precisamente cuestionar. Porque te has formado para tratar de tener el máximo de piezas del puzzle para luego hacer tu petición de condena. Porque crees que la acusada tiene todo el derecho a defenderse, a decir, por ejemplo, que volvió engañada porque aquello era una relación tóxica de amor y odio, que es algo habitual en las víctimas de maltrato, lo que le hubiera dado la real gana. La acusada en este procedimiento de sustracción de menores tiene todo el derecho a defenderse, incluso con la mentira. Es una mayor de edad responsable y capaz de explicarse ante preguntas incómodas. Pero no, ahora resulta que las que tuiteaban con hashtag justicia feminista para Juana creen que no hay derecho a hacer esa pregunta de la fiscala. Que se nota que tú, mujer, no tienes perspectiva de género, porque con ella, con la perspectiva de género, no te hubieses atrevido a cuestionar así a Juana. Casi mejor llegar allí entonces con un informe redactado y convenientemente sellado por los que imparten la doctrina y este otoño darán cursos online sobre neomachismo. Esa etiqueta que sirve para todos los que cuestionan aspectos de la ley integral de violencia de género. Y en esas estamos. Y ahora vamos a seguir con los hechos probados en el momento en el que Juana le dijo a Francesco que eso de volver a Italia después de las vacaciones de Granada, que miau. Esta decisión se la hizo llegar a él el día 2 de agosto de 2016, cuando expresamente le manifestó su negativa a volver a Italia con los niños a los que escolarizó en el curso escolar 2016-2017 en el CEIP, Las Mimbres y la Rayuela de Maracena. Por estas fechas, la acusada remite 2 correos electrónicos a Francesco el 16 de agosto y el 30 de agosto de 2016, en los que manifiesta que llame a los niños cuando quiera y los puede ver en Granada. De nuevo, y como ya ocurrió en el pasado, Juana no muestra una voluntad de prohibir al padre ver a sus hijos. De hecho, Juana, como bien acreditan esos mails, ofrece a Francesco la posibilidad de comunicarse con los niños y de ir a Granada a verlos cuando quiera. Por lo tanto, se podría entender de esto que en estos momentos Juana tampoco tiene tanto miedo por la integridad de los niños de que estén a solas, porque la realidad es que Juana Rivas a nadie le importa una mierda. Ya decía su actual abogado que la causa de Juana había sido usada desde el feminismo para marcar una agenda política, y se la sigue usando, por desgracia, desde el feminismo, desde estamentos políticos, desde los medios de comunicación, a los que ayer la incitaban a incumplir la ley una y otra vez, pero hoy alzan el puño contra la justicia patriarcal. Juana les importa una mierda. A los que están usando su caso para dañar un par de votos al tiempo que ignoran y desprecian casos igual de sangrantes e injustos, Juana les importa una mierda. Y yo no sé si Juana de verdad es una víctima de malos tratos, o ella se cree que es una víctima de malos tratos, o es una cínica y una mentirosa. Yo no sé lo que Juana vivía en Calaforte o cómo lo vivía, yo no estaba allí. No puedo afirmar o negar nada categóricamente. Lo que sí sé es que Juana ha actuado y ha movido ficha en todo momento en contra de sus propios intereses, azuzada por una caterva de irresponsables oportunistas. Y no busco revanchismo, ni me alegro por su condena, ni pediré su indulto o su no indulto. Ensañarse tampoco creo que sea lo correcto y suficiente tiene Juana con lo que tiene. Lo que a mí me hubiera gustado es no tener que hacer este vídeo, que no existiese el caso Juana Rivas y que esto se hubiese resuelto dialogando y entendiéndose dentro de los marcos legales y atendiendo a un mínimo de sentido común. Por el contrario, lo que nos ha dejado este caso ha sido una pelele a la que le ha pasado por encima la justicia como si fuese una pisonadora, mientras cientos de parásitos oportunistas la utilizaban para su causa.
racismo antiblanco avanza en todo Occidente, impulsado por el globalismo que quiere acabar con todas las identidades nacionales. Sería impensable que en el New York Times hubiese un periodista en el consejo editorial que realizase comentarios racistas contra los negros. Pues bien, este periódico sí los tiene. Lo que sucede es que la periodista hace esos comentarios contra los blancos. El globalismo ha declarado la guerra contra el hombre blanco occidental al entender que es un obstáculo para imponer su agenda multicultural. No se trata de ninguna conspiración, sino de un plan trazado por las élites políticas y económicas que saben perfectamente que para imponerse necesitan eliminar todo rastro de tradición y de cultura. New Hampshire tiene un 94% de la población blanca y está intentando encontrar una forma para cambiar esto. New Hampshire, señores, es el estado con la tasa de homicidios más baja de todo Estados Unidos. Es más seguro que Canadá, a pesar de que aquí no hay leyes de control de armas. Es el primero en calidad de vida y es el estado en el que menos pobres hay de todo Estados Unidos. Por supuesto, esto hay que cambiarlo. No puede seguir así. Tenemos que crear otro Detroit. Tenemos que crear otro Chicago, otra Luisiana, otro estado fallido multicultural de gente dependiente. Hace 2 días, el New York Times acaba de contratar a una feminazi psicótica para su sección editorial que dice cosas como que los blancos deberíamos vivir en el subsuelo para que no nos dé la luz del sol. Y bueno, también ha dicho que deberíamos extinguirnos, por supuesto, o que cuanto más blanco eres, más horrible eres y más hueles a perro mojado. Esto ha dicho. Cuando la gente ha pedido que la despidan, obviamente, el New York Times ha dicho que no. Ha dicho que aquello eran tweets sarcásticos. Pero es mentira, porque esta tía ha dado una conferencia en Harvard diciendo exactamente lo mismo. Everything is implicitly organized around how men see the world. And not just men, how white men see the world. And this is a problem. This is why so many things suck. Pero bueno, el resto de medios de comunicación obviamente han defendido la postura del New York Times, quieren que mantenga a esta loca, han dicho que el problema no son sus tuits racistas, sino que es la reacción airada de la extrema derecha, por supuesto. Pero bueno, esto lo que te demuestra es que todo esto de la pluralidad informativa es un cuento. Unos medios libres estarían aprovechando esta polémica para machacar a su competidor y para hacerse con su puesto. Estos medios no son libres, no son plurales, van todos a una y pertenecen a bancos y a fondos de inversión. Y por eso siguen todos la misma agenda. Esto lo hemos visto en España hace poco, con la polémica de Espejo Público, este programa que se inventó un reportaje sobre los piropos. Y bueno, es verdad que los medios se hicieron eco cuando no podían hacer otra cosa, porque los propios testimonios que aparecían en el programa lo denunciaron, pero nadie ha hecho sangre con esto, el tema se ha olvidado y no hay ningún medio escandalizado realmente porque un programa de máxima audiencia de una televisión nacional haya colado ahí un montaje por las bravas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué de repente vivimos en un capítulo de Los Simpson? ¿Y por qué de repente todo el mundo parece que se ha vuelto completamente loco? Pues para mí está claro. Para mí el globalismo, que es el modelo en el que el poder económico financiero basa su crecimiento, está pisando el acelerador ante el auge de lo que ven como un competidor, el patriotismo, que está resurgiendo en Estados Unidos y en varios países de Europa, precisamente por la deriva que están tomando los globalistas. Cuando el New York Times contrata a una justiciera social racista con el pelo de 400 colores para su sección de opinión, lo que está haciendo, en realidad, es mandar un mensaje al resto de medios de comunicación, que son los que le siguen, los que imitan todo lo que dice el New York Times, de que ese discurso ya es aceptable. No solo aceptable, ese discurso debe ser premiado con un puesto en el consejo editorial del periódico. Lo que está haciendo es desplazar la ventana de Overton
para que un discurso impensable hasta hace 2 días, como es el de atacar a una persona por el colectivo racial al que pertenece y no por sus defectos individuales, deje de estar mal visto. Esto no tiene nada que ver con una mano invisible, con una conspiración secreta. Esto tiene que ver simplemente con sacar el máximo beneficio de todo. Es una lucha económica. Esto no es una lucha entre blancos y negros, entre hombres y mujeres, entre minorías y no minorías. No, no, no. Esto es una lucha entre la voluntad de sobrevivir y la voluntad de acaparar. Y ha pasado varias veces en la historia. La Revolución Americana fue una revuelta de campesinos contra el poder financiero de Londres. La Revolución Francesa fue todo lo contrario. Fue una guerra de la burguesía parisina contra la nobleza, que estaba en el campo. Es decir, contra la tierra, contra la tradición, contra la religión. Y bueno, la mayor escabechina de la Revolución Francesa se produjo en la Vendée, que eran los que querían conservar todo esto. De hecho, un 60% de los guillotinados en esa revolución fueron campesinos. Había una lucha brutal contra el campo. La Guerra Civil Americana, la Guerra Civil Española, las guerras mundiales, la Unión Soviética, la China de Mao, todos siguieron el mismo esquema. Unos ganaron unas veces, otros ganaron otras. En África y Asia, por ejemplo, la ONU forzó la descolonización cuando los colonos blancos que había ahí empezaron a tomar conciencia patriótica. ¿Por qué? Pues para evitar una nueva revolución americana, para evitar el surgimiento de un nuevo superpoder que les hiciera la competencia. Ellos sabían que era mucho más fácil controlar a los indígenas de África o de Asia que controlar a colonos protestantes rebeldes. Y hoy está pasando lo mismo. ¿Por qué la élite globalista está impulsando una agenda antipatriótica, antiblanca, anticristiana y antihombres? Pues porque todo eso es su competencia directa. Todo eso es un freno al modelo de crecimiento en forma de agujero negro que consiste en acaparar, acaparar y acaparar. Y se centran en la cultura occidental porque es la menos dócil, porque por nuestra herencia grecorromana aspiramos a ser los mejores y por nuestra herencia judeocristiana aspiramos a ser libres. Y es muy difícil someter a un tipo de gente así. Es lo que he dicho en varios vídeos. Entre el pueblo libre y soberano y una tiranía está el hombre blanco occidental. Y de hecho, por eso quieren castrarlo. Pensadlo bien, ¿quién da su vida por una curva de crecimiento económico, por un PIB? Si la gente diera su vida por estas cosas, en las guerras todo el mundo se uniría al bando más rico. Y esto no es así. Y es más, de toda la vida a quienes han hecho esto, unirse al bando más rico, se les ha llamado traidores. La gente no se sacrifica por dinero, se sacrifica por su tierra, por su comunidad, por su familia, sus tradiciones, su conciencia, su bandera. Se sacrifica por cosas así. Por eso el globalismo necesita cambiar la escala de valores de la gente, cosa que por cierto nunca va a conseguir. Estos valores no son culturales, son innatos, son un mecanismo de supervivencia ancestral del ser humano. Que es verdad que la cultura, a través de las tradiciones, ayuda a reforzar y a mantener, pero porque la cultura está unida a la biología y al propio entorno, no por otra cosa, no porque haya alguien ahí decidiendo. El globalismo lo más que puede hacer es volver locos a un puñado de nihilistas adheridos a cualquier moda que se podrán imponer durante un tiempo por medio de censura, de pataleo, de represión, pero que siempre se van a acabar autodestruyendo. ¿Significa esto que hay que apoyar un modelo frente al otro? Depende. Para mí, la respuesta está en el equilibrio. Por un lado, no podemos vivir sin una patria, pero tampoco podemos vivir sin dinero. Entonces, cuando el fanatismo patriótico impide el progreso o la convivencia o la supervivencia, hay que luchar contra él.
Pero cuando el fanatismo económico, nihilista y acaparador hace lo mismo y va a por todas a costa de la convivencia y la supervivencia de la sociedad, pues también hay que luchar contra él. Y claramente ahora mismo los fanáticos son los segundos. Lo estamos viendo. Y todo esto, señores, ya ha pasado. Hombres intentando acapararlo todo. Hombres intentando llegar a lo más alto. Y en definitiva, hombres intentando reemplazar a Dios. Ser Dios. El actual globalismo es eso. El actual globalismo es un poder económico, financiero, que ya digo, esto no es una mano invisible, sino la necesidad de sacar el máximo de beneficio de todo, que está buscando multiplicar un dinero que no existe. Y da igual si hay que destruir naciones, da igual si hay que destruir culturas, da igual si hay que destruir la propia naturaleza de las personas para que éstas puedan consumir más, puedan trabajar más, en menores condiciones, incluso delinquir, porque aquí lo importante es que se mueva el dinero, nada más. Y por supuesto da igual si hay que fomentar la trata de personas de África para seguir llenando las ciudades, para seguir llenando este agujero negro. Y esto obviamente explotará como explota una supernova. Un ladrillo de 1 kilo es un objeto estable. Un ladrillo de 3.000 millones de kilos no es un objeto estable. Es pura física. ¿Quién está detrás de tantas revueltas y de la inmigración ilegal masiva que llega a Europa? Se trata de George Soros, multimillonario de origen judío. A través de su fundación Sociedad Abierta financia multitud de ONGs que a su vez están compinchadas con mafias que trafican con inmigrantes ilegales a los que arrojan al Mediterráneo para que lleguen a las costas europeas. Soros también está detrás del independentismo catalán. Él quiere que España se disgregue para poder imponer su proyecto globalista y multicultural. Es verdad que Soros no ha inventado el separatismo catalán, pero se ha sumado al mismo, entendiendo que si España se disgrega, también podría obtener réditos económicos. ¿Qué es lo que quiere Soros? Bueno, claro, eres un fenómeno, porque dices, pues, ¿qué quiere? Dinero, pues lo que quiere es poder, pues lo que quiere es controlar a la gente, pues lo que quiere es dividir para él vencer, como ha hecho en otros lugares. Y como ya está haciendo en España, por supuesto, porque está financiando el independentismo y hay muchos que están detrás para conseguir quedarse con todo. Mientras estos afrancesados, por llamarlos de alguna manera, tarados, lo que queráis, pues se dedican a eso, a vender su país, su futuro, por vivir ellos bien. No les importa, no les importa. Y hoy, bueno, pues de esos correos que yo recibí de este José Luis Flores, yo quería primero agradecerle y luego contar lo que él nos ha contado. Vosotros recordaréis que en España hace tiempo se hablaba de que había petróleo y que había una serie de licencias de petróleo. Bueno, que ya sabéis de qué va la película. Y hablo de Soros ahora y del petróleo. Sí, lo vamos a conjuntar todos. Lo que Soros quiere, y vamos a decir claramente, es el petróleo. El petróleo de España, que está muy focalizado o muy localizado en Cataluña, y entonces creo que donde está el petróleo está el independentismo. ¡Qué casualidad, coño! Es que es muy fuerte, es una casualidad muy rara, ¿no? Y entonces hoy lo que vamos a es, bueno, poneros las fotografías donde están las licencias dadas en el 2014 ya a quién, eso habrá que verlo, lo hablaremos en otros capítulos, espero. Y esas licencias ya están dadas, insisto, salió por televisión, luego hubo protestas, pero eso ya hace unos años y luego ya el tema se ha parado. El tema ya no lo habla nadie, si os dais cuenta, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es leer la carta y mientras leo su carta que ya mandó a algún medio, que no le ha hecho ni puñetero caso, lo que vamos a hacer aquí es ir poniendo las diapositivas, digamos, ¿no? Para ilustrar con esas licencias que ha dado el Estado, el Ministerio, para esa explotación. ¿Qué ocurre? Resumiendo, pues como él creo recordar que dice, esto parece Texas. Sí, antes pensábamos que no había nada de lo que tiene que haber de petróleo en España, pero es que resulta que sí que hay, y hay un montón. ¿Y eso cómo se ve? Pues hoy hay tecnología que desde el espacio, plum, saben perfectamente dónde hay y dónde no hay petróleo. Y es que, oye, es que hay petróleo en España. Qué casualidad, oye, el independentismo. Así que voy a pasar a leer la carta, que la voy a poner luego aquí debajo por si queréis volverla a leer o consultarla, y la voy a leer brevemente. Es un poquito larga, pero yo creo que merece la pena.
Dice así: este conflicto que estamos viviendo en Cataluña en busca de su separación de España no tiene origen en la etnia, ni en la ideología, ni en la política, sino única y exclusivamente en el dinero. Son secretos sabidos que desde hace largos años España no nos roba y Cataluña sí nos roba. A la vista de los planos emitidos por el Ministerio de Industria, tomando el mapa índice sobre concesiones de explotación y almacenamiento subterráneo, se observa que las licencias de explotación para perforar pozos de petróleo, en amarillo, están únicamente en las aguas jurisdiccionales españolas frente a regiones separatistas, tanto las vascongadas como Cataluña. Lo estoy diciendo. Preferentemente la última, plano 1, Golfo de Vizcaya, Cuenca Cantábrica, y plano número 4 del Mediterráneo Norte. Es decir, solo se producen independentismos allí donde hay petróleo, allí donde hay interés mercenario, dice así. El resto de separatismos regionales son por oportunismos, por simpatía y por codicia. Dice que en Cataluña hay 11.560 kilómetros cuadrados de superficie marina frente a sus costas, donde tienen licencia para perforar pues, de forma inminente, concedidas, como digo, por el Ministerio de Industria de España en el año 2014. Ver plano, dice aquí. Número 4, Mediterráneo Norte, junto con el plano número 5, documento anexo que muestra las conexiones en toda España. Miles de plataformas perforadoras se van a construir e instalar en los próximos años en las costas de Cataluña. España, dice así, que es lo que decía al principio, es la Texas de Europa, sin exagerar. Y las prospecciones, todavía no hay licencias de explotación, continúan hasta las Baleares por una superficie de 100.000 kilómetros cuadrados en todas las aguas españolas. En aguas españolas, perdón. Bueno, pues de momento ya queda claro por qué hay tanto interés, por qué se produce siempre en el mismo sitio, porque hay tema. Y entonces, por ejemplo, Soros se ha dedicado a meter dinero allí. ¡Qué casualidad! Hombre, no es mucha casualidad. Hay veces que las cosas que son tan casuales es que son. Así que vamos a seguir leyendo la carta. Dice: en todos estos yacimientos está la riqueza de la nación española y del pueblo español por generaciones y generaciones, para los próximos 200 años, pero todo debe ser controlado por la corona desde el gobierno central y el Estado español. Bueno, eso es lo que debería de ser, a fin de obtener y repartir la riqueza que es propiedad de todos y no de unos cuantos bandidos que pretenden el robo descarado y el expolio de la nación para enajenarlo a potencias extranjeras. La Generalitat de Cataluña está promoviendo una campaña muy orquestada y mantenida durante años a base de sicarios a sueldo en entidades paralelas como la CAP, ANC, Unión Cultural y otras, formando la base social que se usan para ocultar la verdad de los yacimientos petrolíferos. Las petroleras pagan bien a la revolución catalana. Pues yo me lo creo, sinceramente. Ya lo pensaba y ya le digo que me lo creo. Dice así que el ingenuo pueblo catalán, bueno, parte del ingenuo pueblo catalán, se cree fácilmente las mentiras de los politicastros como Pujol, Forcadell, Puigdemont, Colau, Mas, Turull, etcétera, etcétera. Son muchos años de mentiras y adoctrinamiento contra el malvado Estado español. Sí, bueno, ya sabéis lo malos que son los españoles. A las petroleras les surge, llevan años esperando la separación de Cataluña para quedarse con todo y negociar con un gobierno títere que resultaría de la independencia. Por eso pagan y subvencionan a mercenarios de todo pelaje antisistemas en toda Europa a través de las instituciones catalanas. No les importa la guerra civil que resultará de todo esto, no es un problema, es el nuestro. Eso es totalmente cierto. Toda persona que colabore con la separación de Cataluña es cómplice del gobierno autónomo en este robo y de los delitos previstos por la ley. Si por desgracia para Cataluña consiguieran la independencia robando el patrimonio petrolífero, la reacción del pueblo español ante este hecho seguro que haría historia. Este escrito y los mapas adjuntos deben ser publicados en todos los medios de comunicación. Ya, sí. De comunicación posibles para su divulgación masiva. Además, se hace extensivo a toda persona u organización patriota interesada en el bien de la nación. Como ingeniero industrial, asumo la veracidad de los datos contrastados del conjunto del estudio. Y además dice, como soldado veterano, quedo a disposición a quien lo solicite para una charla, conferencia sobre el particular. Sin ánimo de lucro, atentamente, que Dios les bendiga. Tacata. Bueno, pues he preferido leer la carta de él porque, bueno,
pueden, no sé, extraer cada uno una conclusión, pero yo lo tengo muy claro. O sea, ya lo pensaba cuando hubo ese revuelo sobre las licencias, sobre que había ya protestas que no querían que por ejemplo las Islas Canarias o cerca de las islas aquí en el Mediterráneo se llegase a esto, ¿no? A sacar el petróleo, a extraerlo, pero la cosa se quedó aquí y ya está muy callada, y cuando la cosa está muy callada juntas dos cositas y la verdad que al final uno se da cuenta por qué Soros está invirtiendo dinero. Quiere petróleo y hay mucho petróleo, y es muy fuerte decirlo, que España tiene un montón de petróleo, y a mí lo que me resulta extraño es por qué cojones no lo han sacado aquí antes. Es la única duda que tengo, ¿no? Que os la planteo. ¿Por qué las petroleras españolas no lo han hecho antes aquí? Seguramente pues me pilláis un poco, que me ha dado un poco el sol y no lo pillo. ¿Qué está ocurriendo? Lo cierto es que siempre hay unos intereses y luego después están las revoluciones por el dinero. Aquí no hay otra cosa. Aquí no hay ningún pueblo oprimido, aquí no hay un pueblo que vive mal, aquí lo que hay son unos cuantos jetas que les importa poco vender a su madre por otra copa, como se suele decir, y lo van a hacer. Y lo están haciendo. Hasta aquí el programa de hoy. Les esperamos la próxima semana en Debería Ser Noticia.